agradecemos también a las autoridades que se adhirieron a este acto cultural y religioso, el Instituto de Cultura de la provincia y la Secretaría Municipal de Cultura y Educación. Septiembre, un mes cargado de emociones que nos identifican. Es el mes de la Virgen y la juventud, que se conjugan en la peregrinación juvenil del NEA. Es el mes del chamamé, patrimonio inmaterial de la humanidad. Un mes donde rendimos homenaje a figuras destacadas de este género musical que perdieron la vida. Todo esto motivos que nos llevaron a la realización de este acto cultural y religioso que esperamos lo disfruten. Ahora sí, nuestro invitado especial, oriundo de Curuzú, Guatián, es el hombre que recorrió los caminos de nuestro extenso país, llevando a la Virgen y su bendición, la misma imagen que custodia la música y a los cantores que le dan voz a la fiesta nacional del chamamé. En diálogo con el padre Antonio Rossi, el señor Alfredo Eduardo Eyero nos hablará sobre su incansable servicio misionero en compañía de la Virgen en la correntina advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí. Alfredo, bienvenido. Buenas noches. También en un septiembre allá del 45 nacía en Curuzú, llamada la sucursal del cielo por los chamameceros, este querido amigo nuestro, Alfredo Eyero, de un currículum muy extenso, con actividades y oficios muy variados, pero hoy lo invitamos a compartir su experiencia de vida por esta cabalgata misionera, recorriendo más de 35.000 kilómetros, refrendados por Gendarmería Nacional, tanto la provincia de Corrientes como el país, junto a su inolvidable compañera de camino durante 17 años, asistiéndolo, acompañándolo, Mirna Norma Gauto, a quien la hacemos presente a través de la memoria. Entre otras cosas, 6 años cabalgando de modo continuo, uniendo 7 basílicas y finalmente haciendo esa peregrinación a las tierras más australes de nuestro país. Si yo, antes de hacerle la pregunta inicial a Alfredo, quiero leer un testimonio, uno de entre tantos que he visto en ese proyecto de museo particular que estás organizando en tu domicilio en Riachuelo. Un acróstico sencillo, simple, como el alma de nuestra gente, pero que revela el aprecio, el cariño y la valoración que tiene el pueblo correntino hacia esta misión que emprendiste hace muchos años atrás, llevando la imagen de Nuestra Señora de Itatí. Dice así el acróstico al peregrino de la fe: andando siempre por los caminos, levantando la bandera de la fe, fruto del amor que Él te dio, regocijas el corazón de los humildes,
el hecho de cabalgar y andar de aquí para allá brindando amor y paz. Ojalá nunca dejes de cabalgar. Entonces no defraudes jamás de toda esa fe que derramas una vez que pasas por las casas. Ahora ya no estás solo. Recuerdo que la Virgen de Itatí de tu lado no se apartará jamás. Ojalá nunca dejes tu fiel caballo. Él te ha elegido para esto, llevando fe por pueblos y parajes, llevando la imagen de María y Itatí en la grupa de tu guapo Huempé, rezando siempre a nuestro Señor. Ojalá nunca dejes de peregrinar. Querido Alfredo, bienvenido, y ¿qué recuerdos sobresalientes guardás o tenés sobre estos muchos años de peregrinar junto a la Virgen? Buenas noches. Buenas noches. Presentes. Buenas noches, señor arzobispo. Gracias por las palabras. Ya es demasiado elogio. Yo no necesito tanto, no quiero esas cosas de tanto. Yo lo que amo es mis caballos, porque si en esto hay 4 seres para saludar, felicitar y no olvidar jamás, son mi caballo, mi esposa, que hoy está en el cielo, sus cenizas en la basílica, y mi perro, un manto negro que por esas cosas de Dios nació el 16 de julio, día de nuestra madre, y desde entonces ella me acompañó. Y fueron 7 basílicas, pero ustedes se preguntarán el motivo de mis cabalgatas. El motivo era que yo tenía que irme a Bellavista con los músicos que estaban en mi casa. Parte de ellos estaban en lo de Díaz, media cuadra por la misma calle Rivadavia, entre Mendoza y San Juan, y el resto, o sea, el trío Corriente y Reencuentro, estaban en mi casa, almorzaron en Rivadavia, entre Riojas y San Juan. ¿Qué pasó entonces? Michel vivía prácticamente en mi casa con Tito Gómez, y bueno, se iba a casar Michel con una chica goyana, y me dice: voy a casarme en tu casa y yo quiero que vos me traigas un caballo de Curuzú y me permitas entrar a caballo a tu casa. Bueno, le dije, pero todo pasó rápidamente. Ellos fueron, los tragó el Paraná. Entonces yo vine en ese caballo desde Curuzú a mi casa en Corrientes, entré al lugar donde él se iba a casar, le iba a dar las alianzas a Julián, me estoy refiriendo a Cini, pero nada de eso pudo hacerse. Entonces yo me fui a rescatarlo del agua en Bellavista, los traigo a Murucuyá, de Murucuyá vuelvo a la basílica y le digo a nuestra madre: voy a seguir uniendo basílicas en homenaje a ellos. Y así fue como consta en los certificados de gendarmería, homenaje a Joaquín Adán y a Miguel Ángel Sheridan. Después me voy a Caacupé, Paraguay,
regreso de Caacupé a caballo siempre y me voy a Luján. No podía creer, un gran estanciero, no sé el apellido, con sus secretarios, dueño del canal de ahí de Luján, y me decía: quédese 2 o 3 días, lo que usted quiera, con su señora, y vamos, que quiero enterarme de esto. Y me dice el director de Luján: ¿cuánto demoraste, Elguero, a caballo? Y 35 días. Le digo: ¿cómo? Me dice: la semana pasada aparecieron 2 de Corrientes en 18 días. Pero ¿qué pasa? Son las personas que van en trailer y bajan y suben los caballos, esas cosas, ¿eh? Entonces me dice: no cargues tu caballo en trailer. No tengo trailer, padre, ando a caballo nomás, le digo. Me ensillé, salí, llegué a Curuzú, vine con el brazo quebrado, en Pirayuí, Concordia, se asustó y bueno, de ahí me dice el gran Isaco Abitbol, que vivía en casa conmigo, me dice: no andes más a caballo, que el gringo ya sabe lo que hiciste. No, le digo: oye, muere Isaco en marzo, el 7 de marzo del 94, y yo me voy a Salta. Ya total, la que le dije que no iba a andar más a Isaco había fallecido y bueno, me voy a Salta. En Salta me recibe el gobernador, que había sido, que era mi jefe en la Marina, Ulloa, comandante Ulloa, brigadier, que ya ni me acuerdo los títulos, y él era mi jefe y yo era furriel del Regimiento de Infantería 1 de Marina, y en Zárate. Él me reconoce y me hace acompañar con Madeo durante toda mi estadía en Salta. Bueno, regreso nuevamente a Itatí y la plata no alcanzaba. Jamás tuve ayuda de nadie, jamás. Eso lo voy a decir y puede alguien colaborar, ¿no es cierto? Y trabajaba de chofer en Rafo y hacía unos viajes y me largué otra vez a cabalgar y uní así la Basílica de Puerto Iguazú, Misiones, Virgen del Carmen, uní la Basílica de Tucumán, la Basílica de la Merced, y fue otra basílica, ya ni me acuerdo, en mi memoria del Parkinson, y después recorrí todas las municipalidades y comisarías de Corrientes, todas. Acá tengo un libro que he escrito, que están todas las fotos, ¿no es cierto?, de todas las comisarías y municipalidades de Corrientes. Otros 4 años recorriendo, que no es lo mismo andar a caballo que andar en auto, recorriendo comisarías y municipalidades. Y bueno, hasta que llegó la frutilla del postre y bajo del escenario del anfiteatro, bajo y me dice Casani, Peruche, me dice: ¿qué locura estás por hacer? Le digo: me voy a Ushuaia. Pero vos decime, ¿vos sos normal o qué sos? Me dice: ¿te vas a animar a ir a Ushuaia? No, voy a salir de Salta a Ushuaia, le digo. Y así fue. Él me dio el pasaje de regreso y yo me voy a caballo de Salta a Itatí, de Itatí me voy a Entre Ríos, todavía andaban las balsas, que el puente estaba, que se hacía y no se inauguraba. De Salta me llevan en trailer otra vez por Buenos Aires, y de Buenos Aires monto al sur de la provincia y me voy hasta Salta.
en Río Gallego, me acuerdo que dormía así un frío bárbaro y no había terminal. Pero usted lee las críticas y son muy llamativas, ¿no es cierto? Y no había terminal. Después la ruta de Río Gallego a la balsa tampoco era todo piedra. Mis caballos ya sentían el cambio de herradura. Pero ¿qué pasa? Llego a la balsa y me sacan todas las canchas porque iba a enfermar, porque todo es Chile, todo es Chile. ¿Me entienden? Algunos que van para el sur, no me digan que Tierra del Fuego es Argentina, es Chile. El estrecho de Magallanes es Chile. Maneja una lancha de Chile. Entonces me prohibió. Mis cachos me dejaron de este lado, el caballo también, y llamé a Gendarmería de Río Gallego, ¿cuál es el primer pueblo de allá de Ushuaia? Llamé y me trajeron caballo y me fui de ahí a caballo, una gran misa, una misa hermosa me hicieron en Río Grande, y de ahí sí el otro día ya cabalgué de las 5 de la mañana y los 2 o 3 días llegué a Tolwyn, un pueblito muy lindo, muy nuevo el pueblo, casas nuevas, y de ahí me voy hasta Ushuaia, donde me recibió una cantidad muy linda de fieles que querían conocerme o querían tocar la imagen. Ellos estaban locos por la imagen, que cómo va a venir la imagen de Corrientes hasta acá, que jamás vino una imagen así, y a caballo, cruzando la cordillera, ¿no es cierto? Los glaciares, resbalaban el caballo en los glaciares, tiene una herradura con puntas, 3 puntas, la herradura redonda así, tenía una punta acá y 2 puntas acá en el candado de los vasos del caballo. Y bueno, llegué a Ushuaia y siempre con el visto bueno de Gendarmería, donde más necesitaba estaban Gendarmería, que con comida, con esto, con lo otro, y eso es lo lindo. Le dice más o menos un reconto de cabalgatas, 35.000 kilómetros a caballo en 25 años, pero todo gasto solventado por mi señora y por mí. Eso es lo lindo. Y cuando vine de Salta, de Ushuaia, pedí hablar con el señor arzobispo, que no me conocía, y él gustosamente me recibió, y eso fue muy, muy lindo para mí, porque siempre me recibió Monseñor Castaña, y en la despedida Castaña me dice: Alfredo, esto es para vos, y saca de acá de la sotana un alajero rojo de terciopelo, y abro y veo un medallón de oro. Entonces le digo: no, yo no merezco. No, vos te mereces esto, me dice, por lo que has hecho con nuestra madre de Itatí. La Virgen del Rosario, que me fui, que él empezó a hacer la basílica allá. Ese me olvidé de contarle, que estuve en la Virgen del Rosario. Me fui, vine a caballo. Son las cosas lindas. Y cuando regreso de Ushuaia, me cita el arzobispo actual, y le digo, todas las charlas que tuvimos, 1 hora y pico ahí en el escritorio de él,
sobre el pupitre había un estuche rojo igualito. Y me dice él, sé lo que estás mirando, Alfredo, me dice. Él está acá presente. Y me dice, voy a tener el medallón de castaña. Fíjate ese cuadro. Y estaba Benedicto entregándole un rosario, nombrándole arzobispo acá al padre. Y me dice, te voy a dar el rosario. Y así fue como me dio el rosario que le dio Benedicto, Papa en ese momento. Y hoy estoy junto a él acá. Yo no puedo creerlo porque hace un par de años que no lo molesto, no voy a verlo. Pero es tan linda estas anécdotas. Yo voy a esperar que perdónenme la temblequera, pero a consecuencia de los golpes del boxeo que tengo Parkinson y después el frío que pasé allá en Ushuaia, quedo expuesto a cualquier pregunta del padre Antonio. Gracias. Al padre Antonio lo conozco de muy gurí, cuando era gurí y estudiaba el sacerdote por consejo del padre Pablo Sánchez. Y de ahí lo conozco a este muchachito, que hoy es un señor sacerdote. Gracias, Alfredo. Y vino en lugar de quién es el que viniste acá. Alfredo. No, el padre anterior a vos. ¿El anterior? Sí. El padre Ratti. Con Ratti estudiamos de cura. Estudiamos en el Salesiano. Allá en el colegio salesiano yo vivía enfrente al colegio salesiano Don Bosco de Curuzú, y con Ratti estudiamos hasta que nos fuimos de cura. Me fui a Viñón, pero por esas desavenencias que no puedo manchar esta hermosa charla, me retiré de Viñón, Córdoba, llevado por el padre Antonio Sarkiewicz, director en ese momento. Así que quedo por las preguntas, padre. Sí, una nota llamativa de una de las imágenes dice 970 parajes recorridos en la provincia. ¿Cómo reaccionaba la gente más humilde cuando te veía llegar o pasar con la Virgen a caballo? Contanos un poco de esa experiencia. Yo salgo de Mocoretá por consejo de Julián, que Julián me dijo, mira, la patrona de Mocoretá, la Virgen de Itatí, yo quería unir Mocoretá con Alvear, donde estaba el cuerpo de Isaac, que había fallecido en mi casa. Y entonces me voy y salgo de Mocoretá, despedido por un sacerdote que después no me conoció más, que estuvo trasladado a Peñavista, en Lavalle. Me dijo, no me acuerdo, no, gracias, le digo. Y me echaron de ahí, de Mocoretá, me echaron de San Valiente, me echaron de San Francisco, porque hasta el mismo que cuida la iglesia era evangelista. Y me dice, yo no le puedo recibir, me dice, porque está con esa imagen, pero ¿y vos no sos el encargado de la iglesia? Sí, soy, pero no entro. Y de ahí me fui al otro pueblo, también me echaron. Y me reconoció un tal Erro, que era de una empresa colectiva, lo manejaba, y entonces me dijo, no, ella no te asustes, mirá. Le digo, ¿cómo puede ser que en un día me echan de 3 lugares? ¿Qué me va a pasar? Le digo yo, el resto de mi viaje. No, ella, quédate lo que necesite, y qué sé yo. Bueno, me quedo ahí, me baño, voy a cabalgar el día entero, y los retos de mi señora para conmigo eran varios, porque imaginaba que te echen, ella me decía, ¿qué pasará
mañana, que recién empezaste. Y bueno, el otro día me recibieron en Parada La Bugre, después fue en Casero, después en Colonia Libertad, después en Paraje 9, después en Colonia, donde yo tenía familiares ahí, y de ahí seguí hacia Libre. En Libre llegué y me voy a Paso de los Libres, me echa el encargado de guardia, el sargento. Le digo, ¿por qué me echás si ando con la Virgen, que es la patrona de Corrientes? Y me dice, no, acá no me venga a molestar, usted anda con un caballo, anda su señora, no sé en qué, en el auto. Me dice, sí, le digo. Entonces me voy a LT12, que me conocían porque yo fui locutor muchos años, en distintas radios. Entonces, me voy a LT12 y digo, bueno, ¿para qué cuento que me echaron, que se va el jefe, tira del teniente coronel, no sé qué? Y me dice, mire, el que lo echó ya está preso, me dice, usted vuelva. No vuelvo más, no vuelvo más, le digo yo. Y me voy por adentro a Tapevicuá, por adentro, una ruta muerta, no la ruta de... Y bueno, llego a Tapevicuá y a 5 kilómetros antes un auto para el auto y me dice, ¿usted es de la Virgen? Sí, le digo, la Virgen, ahí está en el auto. Entonces aparece ella y me dice, ¿me permite llevarla a Tapevicuá si usted se va? Sí, como no, le digo, llévela. Llego allá y rezamos el rosario en Tapevicuá y después va una mesa larga con la gente y me dice, mire, Elero, ¿por qué te fuiste a buscar la imagen? Entonces me dice, mire, me fui porque aparecieron, dice, 2 curas, 2 sacerdotes, que venían con una imagen muy parecida a la suya, y yo le servía la comida y a la noche era una joda, me hice en la capilla. Y bueno, hasta que avisé a Gendarmería, vinieron y eran dos vagos disfrazados de policía que entregaban drogas. Y bueno, entonces le digo, pero yo no estoy con drogas, no, entonces, de ahí él me dice, por eso yo me fui a buscar la imagen para revisarla por el peso que tiene. No, le digo. Entonces de ahí llego a Alvear, me voy a Santo Tomé, ya después de varios días, yo encuentro al obispo Polti y me dice, yo paré siempre en Gendarmería y se va a Gendarmería y me dice, mire, señor Elero, el obispo Polti quiere verlo. Bueno, me fui y cuando llego al obispado, en una escuela grande, Polti, muy serio él, ¿viste? Le digo, ¿vos por qué no dijiste que los curas andaban disfrazados de acusante? Le digo que casi me echaron de Tapevicuá, le digo, porque tenían droga. Ah, no, ella, eso nos guardamos. Bueno, está bien, Polti, le digo, ni un problema. Y seguí. Me voy a Alvear, llego a Alvear, todo. Y esta fue una anécdota, si es por anécdota contaría todo el día, ¿no es cierto? Pero ustedes se van a aburrir, cansar. Lo mío es fe, nada más que fe. Y me voy a un paraje que se llama en San Miguel Corrientes, una viejita de 90 años con una escobita de escobadura para barrer el patio, y me dice, ¿usted es el hombre que anda con la Virgen? Sí, abuela, le digo, yo soy. Entonces me dice, yo soñé y vi un pajarito que entró y se fue y se apoyó en la imagen, me dice, de San Miguel, y seguro que tenía visita, y
y ahora usted me viene con la visita de la Virgen. Y se quedó esa viejita fumando un cigarro hasta el otro día ahí, contando yo mis cosas, y ella con su cigarro y su humo bañándome a mí, ¿no es cierto? Pero era tan lindo, mira, son anécdotas, ¿viste? La entrada de Liberá, porque todo el mundo dice, yo conozco Liberá, pero se van ahí a Colonia Pellegrini y dice, conocí el Liberá. Mentira, Liberá son 400 kilómetros, nace en Ituzaingó, donde nace hacia el otro lado el Aguapeí, y hacia este lado termina en Mercedes, tercera sección Mercedes, y de ahí nace el río Corrientes. Fíjense ustedes las cosas, ¿no es cierto?, hacia dónde corren las aguas. Y esa viejita, no la voy a olvidar nunca, me dijo, vino un pajarito y entró y se paró arriba de San Miguel, y era visita, y ahora está usted acá. Fíjense ustedes las cosas, ¿no es cierto?, las cosas hermosas que me han pasado. Siempre el hombre de campo te recibe con un chipá, ya sea frito o chipaparrilla, se despide de vos con un pollo hervido, y eso era nuestra comida, hasta que conocí en la costa del Uruguay, allá por la Cruz, el yacaré, que es lo más rico que hay. Ojalá lo hagan probar al arzobispo. El yacaré no tiene hueso, tiene cartílago, y es lo más rico que hay, esto de costillar y el vacío que tiene el bicho. Cuando entré allá en Ituzaingó, que ahora qué sé yo, hace cada cosa Valdés, ¿no es cierto?, hizo un hotel, La Naciente, pero hay más yacaré que pasto ahí, mirá. Era caerme en mi caballo y que me agarren los yacaré, entonces con cuidado, ¿viste? Cambiguretá el paraje, Cambiguretá. Padre, perdón por extenderme. Alfredo, no, bien. Gracias por el testimonio. Hoy le explicábamos a unos hermanos por qué la imagen de la Virgen aparece como ensanchada, gordita, porque está llena de cintas que le fueron colocando la misma gente de los parajes y los pueblos. Algunas tienen alguna inscripción, una intención, una plegaria, una oración, un recuerdo, y estas son pocas, porque en el proyecto de museo de Alfredo podemos ver de a cientos, casi de a miles, estas cintas y los rosarios que la gente como recuerdo fue poniéndole a la Virgen, ¿no? Tantas cosas lindas como decís. Finalmente, y la última pregunta que te quiero hacer, ¿cómo fue que pudiste entrar con la Virgen a la fiesta nacional del chamamé? Sí, pero primero voy a contar cómo llegó esta imagen a mi poder. Yo había unido la Basílica del Paraguay a Acupé, había unido Luján, Buenos Aires, también con Itatí, y la tercera fue la Basílica del Milagro, que ahora fue la fiesta hace unos días atrás, la Basílica del Milagro de Salta, con Itatí, y tenía una imagen que era la que le iba a acompañar al gringo, al Mitchell, cuando entraba en su casamiento. Y esa imagen la dejé en San Cirilo,
Cuando yo manejaba el colectivo El Rafo, chocamos en Gualeguaychú, la famosa ruta de la muerte. Y era un día de lluvia, mucha lluvia, era una sola ruta de 7 metros. Se nos frena un auto adelante por la lluvia y el coche, el colectivo que venía detrás de ese coche, le choca a ese auto. En esa época era la ciudad de Gualeguaychú, no era Nuevo Expreso como es ahora. Nos choca y morimos 11, entre los del Rafo, entre los 3 del auto, entre la gente del otro colectivo. Y bueno, es horrible. Yo llego, me llevan al hospital, le avisan a mi señora que no existía comunicaciones todavía, sino era telégrafo. Le avisan de mi muerte, mi fallecimiento y le muestran el certificado de función mío. Mi señora ve en los noticieros de Buenos Aires y también teniendo el certificado de función le habla a Tato. Tato era el gobernador y le dice a las 10 nos vamos a buscarle a Alfredo. Pero yo a las 9 abro mis ojos en el cajón y veo la imagen así como está, llena de cinta, y bailaba y se reía la carita de ella. Le decía, madre, vos tenés un manto porque estás llena de cinta. Y ella me dijo, vos vas a salir de vuelta a caballo. Yo estaba en el cajón totalmente desnudo porque me habían sacado toda la ropa. No veo este ojo, tengo todas las cicatrices, tengo cicatrices en los brazos. Y de ahí, a los 2 meses pude caminar, le pedí a mi señora que me lleve a Itatí, y en Itatí me agarró el padre Cacho Parodi, que fue... ¿no está ahí? Sí, Él era que me despidió una vez, el padre Cacho, pelo blanco, cabello blanco, mejor dicho, era el que atendía la estancia, la basílica ahí. Y bueno, me dice, ¿esto te da para seguir a caballo? Sí, padre, ¿por qué no voy a seguirle? Entonces me dice, mira, ¿qué vas a recorrer Corrientes? Y no le digo, mira, ya hice, pero voy a volver, le digo, me voy de acá a Bellavista, Goya, esquina y entro. No. Casa por casa, rancho por rancho, vos tenés que andar. Y ahí me dan esta imagen que antiguamente hacía las misas en Paraje Guayú, en San Antonio, la llevaba Chencho a esta imagen. Me dice, mira, esta imagen es de la Basílica, te la damos. Y así fue que llegó a mis manos y yo hasta ahora, si no puedo montar más por el Parkinson, por los mareos, tengo miedo a los caballos ahora, a pesar de que me voy a atar por todos lados para no caerme, pero hasta que bueno, llega en la fiesta del chamamé, me conoce el director de cultura y me dice, Alfredo, tengo algo para vos. ¿Qué? Le digo, mira, vos tenés que entrar a caballo con la Virgen, depositarla en el escenario. Y le miro y le digo, pues escúchame, Norberto, vos sos judío y me pedís que entre con la Virgen. Mirá, Alfredo, me dice, esto es fe y tradición. Y así fue como al Museo del Curuzú, que está en la casa de Tarragorros, todas las cosas que me han regalado en mis andanzas, están todas ahí.
Y yo en el museo que inauguro acá en Riachuelo, porque perdí mi señora hace 4 años y me fui a vivir a Riachuelo, compré un terreno, hice una casa, pero hice el museo con mis cosas personales, mis cosas, mis calchas, mis arreos, mis ropas, todo lo mío. Todas las casacas con que entro al anfiteatro están todas ahí. Y bueno, eso fue que llegó a mis manos esta imagen. Eso es la verdad de haber andado con ella. Y ojalá pueda seguir con el Padre Antonio, con sus consejos. No me olvido de la primera vez cuando regresé de Ushuaia y quería el padre arzobispo, mejor dicho, conocerme, ya no estaba más Monseñor Castaña, y me dice, mirá, no hay diferencia entre un sacerdote, un arzobispo, un obispo, me dice, soy igual, me dice, ¿no es cierto, padre? Así me dijo él, ¿viste? Y bueno, lo vuelvo a ver después de tanto tiempo, mirá, el dueño, él, mira, qué cosa hermosa, padre, que esté usted hoy acá. Alfredo, ¿Sí? Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amor a María, por estos testimonios compartidos. Vos sos testigo único de tanta ternura, tanto amor por parte de la Virgen para con su pueblo. La verdad que ha sido un honor que nos hayas podido acompañar en esta noche. Te agradecemos infinitamente y queda hecha entonces la invitación para la próxima inauguración del Museo Particular de Alfredo en Riachuelo, donde nos vamos a encontrar con infinitos testimonios de devoción, de amor a la Virgen, cosas que no se pueden contar en media hora, en 40 minutos, pero agradecemos tu valiosísima presencia entre nosotros. Le regalamos un fuerte aplauso. Bienvenido a todos. Y la Virgen te va a seguir cuidando. ¡Viva la Virgen del Jardín! Y mientras el Padre Antonio lo acompaña, lo vamos a sentar de público, obviamente, así disfruta de la música de su amigo Adolfo Alegre. Así que le pedimos a los muchachos que se apropiquen al escenario. Como decía, hoy fue como conocí un paraje que se llama